Buenas tardes, hermanos. Sí, se oye. ¿Se oye bien? Sí, hermano, sí. Ok, hermanos, bueno, pues que Dios los bendiga nuevamente. Estamos estudiando la palabra de Dios. Nuevamente empezando una nueva serie. Vamos a estudiar sobre el profeta Elías. El profeta Elías. Hemos estudiado muchas veces y cada estudio es diferente, ¿verdad? Aprendemos algo nuevo, algo que no sabíamos. O si lo da otro hermano también, algún comentario que hace el hermano y aprendemos cosas nuevas. Hoy empezamos esta serie bíblica sobre Elías. ¿Quién es Elías? Nos dice la palabra de Dios, hermanos, ahí en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Del Antiguo Testamento, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, dice la palabra de Dios. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vamos a ver primeramente quién es Elías. Después vamos a ver esta situación donde Elías está hablando a este rey Acab. Pero primero vamos a ver quién es Elías. La palabra de Dios nos dice que nos habla de Elías Tisbita. Era de la ciudad de Tisbe, cerca de una de las localidades de Galaad, ¿verdad? Era un pueblito. Elías, al parecer, salió de un pueblito de la nada. Antes de aquí no sabemos nada del profeta Elías. No sabemos nada de Elías. Lo que sí sabemos es que era un hombre común y corriente como nosotros. Como Moisés, como Isaac, como Josué, como los grandes hombres de la fe también, que eran hombres comunes y corrientes, que no eran superdotados, ¿verdad? Sino que eran hombres comunes y corrientes. Es más, vemos en algunos hombres, como Moisés, que tenía problemas en el hablar y fue un gran hombre de Dios. Así muchos hombres de Dios son hombres comunes y corrientes. Son los grandes hombres de la fe también, que son como nosotros, que sufren hambre, que tienen sed, que tienen miedo, que se cansan, que a veces entran en depresión, entran en ansiedad y también se llenan de valor y de fe. Esta palabra, hermanos, Elías, este nombre de Elías, quiere decir Jehová es Dios. Jehová es Dios. Más adelante vamos a verlo más detalladamente. El propósito de este mensaje es para que veas cómo Dios puede tomar a alguien de un pueblo insignificante, llevarlo a una vida de mucho valor para la obra de Dios. Así a muchos grandes de la fe, Dios los tomó, los sacó de su insignificancia para llevarlos a ser de mucho valor para la obra de Dios. No importa cuál sea su situación social, cultural, económica, ¿verdad? Si eran ricos, si eran pobres, Dios puede cambiar todo para levantar y hacer de cualquiera un hombre o una mujer de mucha bendición para todos, para muchos. Por eso decimos que Elías era un hombre común y corriente, como nosotros, ¿verdad? Que puede ser usado cuando obedece y se sujeta a la voluntad de Dios.
Este hombre, ¿verdad?, tuvo pasiones como las nuestras. Dios lo convirtió en el más grande de los profetas. Dice Santiago, capítulo 5. Vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Vean lo que dice la palabra de Dios. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. No era un hombre con poderes extraordinarios, ¿verdad?, sino que era un hombre como nosotros. Y gracias a la fe hizo grandes maravillas por el poder de Dios. Un hombre de humilde procedencia, decíamos. Elías nos habla, la palabra de Dios nos habla, el texto, ¿verdad?, de 1 Reyes 17, nos habla de Elías Tisbita. Nadie conoce ese lugar hasta el día de hoy, hermano. Podría haber sido un pueblito. Nadie sabe de dónde salió. Nadie sabe ese pueblo de donde salió Elías, de Tisbe. Nadie lo conoce hoy en día ese lugar. Pero sí sabemos que estaba cerca de Galaad. ¿Cómo era esa región? Bueno, nos dice el propio nombre hebreo, que significa crudo o accidentado. Galaad, crudo o accidentado. Muchos investigadores, ¿verdad?, han ubicado este lugar cerca del oriente del río Jordán. Por lo tanto, ¿verdad?, debido a esta ubicación geográfica, Galaad era un lugar de aislamiento y una vida al aire libre. La gente de ahí trabajaba vigorosamente en el campo. Era una gente fuerte, podríamos decir musculosa, como los que trabajan en el campo, ¿verdad? Que su piel se oscurecía, se bronceaba su piel porque trabajaban en el campo. Era una gente fuerte, de un carácter fuerte, ¿verdad? Todo esto parece ir con el carácter de Elías, que vamos a ir viendo más adelante. Era todo lo contrario a algún lugar refinado, algún lugar justificado de aquellos tiempos, o de delicada ascendencia. Cuando Elías, hermanos, lo vemos entrar en escena aquí en 1 Reyes 17, vemos cómo habla a este rey Acab. A un rey, vemos cómo Elías le habla. Vive Jehová, Dios de Israel. ¿Y qué estaba pasando en ese momento? ¿Quién era Acab? ¿Quién era ese rey? Era una situación muy difícil que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese momento. Vamos a leer ahí en el 1 Reyes capítulo 16, 29 en adelante. Dice la palabra de Dios: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Acab, este rey, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y dice, más que todos los que reinaron antes de él. O sea que este hombre, Acab, era extremadamente malo.
hizo más maldad que todos los hombres que habían reinado sobre Israel. La ira de Dios estaba sobre él. Tremendo. Muchos historiadores, muchos investigadores, conocedores, dicen que era el acabose. Cuando reinó Acab, era el acabose. Era algo terrible, algo tremendo, que pensaban que todo se iba a acabar ahí. Vamos a seguir leyendo. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Jezabel, hija de Et-Baal. ¿Qué se puede esperar de una familia, verdad? De ese rey de los Sidonios que tiene el nombre de ese ídolo, Baal, de ese dios falso, Et-Baal. Vean, lo llevaban en su nombre. En su nombre llevaban el nombre de ese dios falso, de ese ídolo, Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Vean, Acab tomó por mujer a esta mujer Jezabel, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Ahora Acab ya no adoraba al Dios de Israel, al Dios verdadero. Ahora el pueblo estaba adorando a un ídolo, a Baal. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Ahora estaban edificando templos a Baal. Hizo también Acab una imagen de Acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Vean todo lo que estaba haciendo este terrible rey con esa terrible esposa que tenía, adorando a los ídolos, adorando a estos dioses falsos, a Baal y a Acera, la reina del cielo. Terrible lo que estaban haciendo, provocando la ira de Dios. Y esto nos viene a la mente lo que está sucediendo hoy en día. Muchas personas están adorando ídolos, están adorando imágenes, están adorando estatuas que Dios nos mandó hacerse, que Dios nos mandó que las veneraban, ni que las adoren, ni que les rindan culto. Desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios es un Dios celoso, que aborrece la idolatría, que se adoren estatuas, que se adoren imágenes, ¿verdad?, de cosas celestiales. No, Dios está en contra de la idolatría, de todas estas cosas. Vean lo que dice: para provocar la ira de Jehová Dios de Israel. Todo eso provoca la ira de Dios. Esas imágenes, esas estatuas que se adoran. Dios quiere que se le adore solamente a Él, y solamente Él es digno de adoración. Toda la gloria y la honra es para Dios, para Yahvé, para Jehová, el Dios de Israel. Dice también: en su tiempo, y él de Betel edificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a las palabras que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Este hombre, Acab, estaba haciendo lo malo delante de Dios. Cosas terribles, abominables para Dios. Entonces entra en escena Elías, tisbita, de los moradores de Galaad. Dijo a Acab: vean cómo llega este hombre, con qué seguridad, con qué confianza. Vive Jehová, Dios de Israel. Así le dice a este rey Acab.
este obrero, este siervo, ¿verdad?, de Elías llega y le habla al rey así, de esta manera: vive Jehová, Dios de Israel. ¿A dónde se fue a meter Elías? Donde todos adoraban a Baal y a Acera, que estaba lleno de idolatría. Él llega con todo ese carácter fuerte, hermano, que podemos ver aquí, esa gran fe, esa gran convicción, esa gran confianza en Dios. Vive Jehová, Dios de Israel, le dice a este rey idólatra, este rey perverso, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Qué valor, hermanos, de este hombre para llegar a ese lugar y decirle que Jehová vive, que Jehová no está muerto, que Jehová es el Dios verdadero y que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Imagínense al rey Acab como estaba ahí, a Jezabel como estaban ahí, a todos esos adoradores de esos Baales, de esos ídolos, que llegó este hombre, Tisbita, ¿verdad? Un hombre insignificante, pero hablando fuertemente, con toda confianza, y diciéndole que Dios vive. Y era un hombre, Elías, como dice Santiago 5:17 y 18. Un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, como nosotros, ¿verdad? Un hombre que tenía los mismos deseos que nosotros, de esa carne, del cuerpo. Era, como decimos, ¿verdad?, un simple mortal, común y corriente como nosotros, de un temperamento ardiente en la fe, como podemos ver aquí, cómo llega ahí con Acab. Por eso llegó también a sufrir, y vamos a ver más adelante en la serie, cómo llegó a sufrir ataques de depresión, de ansiedad. Llegó a vivir este hombre, Elías, en soledad también. Aunque estaba tan cerca y confiado en Dios, este hombre pasó por esa situación de ansiedad también. Un hombre valiente, pero también tuvo miedo en su tiempo. Se mantuvo en las alturas, pero también llegó a huir en el valle. Tenemos este ejemplo, hermanos, de Elías. Nos damos cuenta que Dios no está interesado en grandes personas muy espirituales, ¿verdad?, para usarlos. Personas muy preparadas, estudiosas, con gran filosofía y sabiduría. No. Lo que Él busca es esas personas que obedezcan su palabra y que le sigan, que quieran hacer su voluntad. Como decíamos ahorita, no sabíamos nada de Elías hasta que entró en escena en la vida de Acab. ¿Y en qué momento Elías entró en escenas? En el momento más terrible que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero fue escogido por Dios para que hiciera su voluntad y llevara ese mensaje a esta nación rebelde. La verdad es que Dios no necesita de ricos, de personas muy educadas, inteligentes, hombres de una gran influencia. Lo que Él necesita es de hombres que se pongan en la brecha y que quieran hacer su voluntad. Recordemos a nuestro Señor Jesucristo, cuando fue el llamamiento de Pedro. Pedro dejó las redes al instante. Pedro bajó de la barca, dejó todo, dice, para seguir a Jesús. Pedro era un pescador y dejó todo para ser ahora pescadores de hombres.
El Señor busca personas sencillas, humildes, dispuestas a obedecerle, dispuestas a seguirle. Como Pedro. Pedro no titubeó. Pedro no dijo, espérate, maestro, no. Él, escuchando la voz hermosa de Jesucristo, se convenció y dejó todo al instante. Ven y sígueme. Este hombre Elías es lo que necesitamos ser nosotros como Elías, hermano. Que nos pudiéramos parar en presencia de hombres malvados como este rey y su esposa y traerle el mensaje de Dios. Hombres valientes, hombres de gran fe, que confían plenamente en Dios. Leemos nuevamente entonces ahí. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Elías estaba confrontando a un rey, a un gobernador perverso, y que su esposa era igual de perversa. Él no tuvo miedo en ese momento. Él tenía ese espíritu de valentía. Decíamos que acá fue el rey más malo en Israel. Es la maldad extrema que usted se puede imaginar. Se hacían en aquel tiempo imágenes, edificaban altares a Baal, a Acera. Esto produjo la ira de Dios. Había una desviación moral muy grande. Se casa con esta mujer Jezabel, que podríamos decir la representación de la maldad en su lado femenino. Introdujeron esta idolatría en Israel. Imagínense, hermano, ¿qué se puede esperar de un matrimonio donde dos personas son malos, con una maldad grande? Nada bueno. Llevaron estas personas a Israel a una depravación muy grande, a una perversión muy grande, alejándose de los mandamientos de Dios. Y si se alejan de los mandamientos de Dios, es porque tenían a Dios como muerto, como que Dios ya no existía, el Dios verdadero. Algo terrible. Hasta que llegó el profeta Elías, hermano. Apareció con ese mensaje divino. Algo maravilloso, hermanos. Elías ahí, frente al rey, hablándole duramente y con la verdad. Vive Jehová, Dios de Israel. Y le dice que no llovería por 3 años. Esto es lo que requiere, hermanos, que nosotros seamos como Elías, predicando el evangelio con gran valentía. Una valentía para predicarlos. Que nuestro Señor Jesucristo vino y dio su vida por todo el mundo. Y que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que crean en Él, que confiesen su nombre. Como dijo Él, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Debemos tener valor para llevar este mensaje del evangelio a aquellas personas que están pervertidas,
aquellas personas que van directo al castigo eterno. Llegar como Elías llegó con ese rey, a un pueblo rebelde, que tenía una religión falsa. Debemos tener valor nosotros, convicción, confianza en Dios, para predicar el Evangelio a toda criatura, a toda persona que esté perdida en este mundo. Elías profetizó que por 3 años no llovería en Israel, hasta que él lo dijera. Para ese pueblo rebelde, Baal era el dios cananeo de la fertilidad. Cuando tronaba y llovía, anunciaba su presencia, según ellos. Ese culto a Baal ocurría en las cimas de las colinas. Ahí se hacían actos inmorales, sexuales, terribles. Todo eso formaba parte de esa oración a los ídolos. Se hacían ritos terribles, sacrificios humanos a estos dioses falsos. Y si no llovía, ellos sacrificaban a alguien, según ellos, para calmar la ira de Dios Baal. Todos esos actos que se hacían en presencia de Baal, de ese Dios falso, representaban la falsa religión. Eran verdaderas ofensas a Dios. Todo lo que Dios aborrecía, ellos lo estaban haciendo. Todo en contra de la voluntad de Dios. Ahora, eso nos lleva a pensar en lo que Elías estaba haciendo. Cuando Elías hizo ese anuncio que no iba a llover por 3 años, ese anuncio de la sequía, le estaba declarando la guerra al falso dios Baal. Imagínense a Elías ahí, enfrente del rey Acab, diciéndoles: Jehová vive, Jehová es el Dios verdadero, mi Dios es mayor que Baal. Y para demostrarlo, no va a llover en 3 años. Se estaba echando encima, declarando la guerra a Baal, declarando la guerra a Acab y a Jezabel. Y verdad, hermanos, cómo necesitamos esa valentía de Elías, ¿verdad? Para declararle la guerra a los falsos dioses en este mundo. Declararle la guerra a los modernos Baales que estamos viendo hoy en día en el mundo. Los Baales modernos. Se necesita valor, hermanos, como Elías. Esta palabra, decíamos, de Elías, la palabra hebrea para Dios es Elohim. Elohim. En algunos casos se abrevia esta palabra como E-L. Hay otra palabra, la palabra Ja, es utilizada para Jehová o para Yahvé. Jehová o Yahvé es el mismo. De esta manera, cuando ponemos el nombre Elías, que quiere que se escribe Elija, nos encontramos con la palabra para Dios y la palabra Jehová. Pero hay algo interesante aquí también. Vemos en medio Elija, vemos en medio de este nombre una letra.
la letra I, que en hebreo quiere decir mi o mío. De esta manera, cuando ponemos las tres palabras juntas, él, y ja, nos encontramos con la palabra Elías, que significa, ya lo habíamos dicho, mi Dios es Jehová, o el Señor es mi Dios. Esa es la traducción del nombre de Elías. Mi Dios es Jehová, o el Señor es mi Dios. Ahí vemos el propósito de Elías. Su mismo nombre lo dice. Mostrarle al pueblo de Israel que Dios es Jehová. Que Dios Todopoderoso es Jehová. Esa era la misión que Elías iba a tener, hermano. Y sigue la historia. Sigue la historia que más adelante vamos a ver en la serie. Cómo Elías siguió enfrentando a los profetas de Baal, a los profetas de Jezabel. Otro nombre. Elías tiene el nombre de Dios en su nombre. Y Jezabel lleva el nombre de su Dios. El nombre de su Dios lo lleva también en su nombre. Que quiere decir, ¿dónde está Baal? ¿Dónde está el príncipe o dónde está Baal? Vean, cada quien lleva el nombre de su Dios en su nombre. Hermanos, vemos esta frase que Elías usó cuando se presentó delante del rey. Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Uno de los hombres más poderosos de su tiempo. Uno de los hombres más poderosos y malos, perversos de su tiempo. Sin embargo, Elías fue capaz de ver más allá del hombre que ocupaba el trono de Israel. Elías no dudó que estaba de pie en la presencia del que estaba sentado en el trono celestial. Y le dice, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Él no le dijo, rey Acab, estoy en tu presencia, no. Elías le dijo, estoy en presencia del rey de Israel, de Jehová Dios. Qué hermoso, hermanos, maravillosa es la palabra de Dios, este mensaje que Dios nos da a través del profeta Elías. Y su entrada, su simple entrada en la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Cómo Elías entra en su presencia cuando llega con Acab. Un pueblo que estaba totalmente perdido en la idolatría. Y Elías llega con todo el poder de Dios, con toda su fe, con toda su confianza. No hubo necesidad, ¿verdad?, de que Elías suavizara su mensaje, sus palabras. ¿Qué hace uno cuando está frente a un rey, verdad? Lo trata de la mejor manera, lo quiere tratar de la mejor manera, le habla de la mejor manera. No, Elías no llegó así. Elías llegó diciendo que Dios vive y estoy en la presencia de Dios. Algo tremendo, hermano. Qué fuerte, qué valiente era Elías. Así quiere Dios que nosotros seamos, hermanos. Valientes, confiados en Dios. No importa quién esté frente a nosotros. Qué tan malos sean, qué tan perversos sean. Si nosotros confiamos en Dios.
no importa quién se nos ponga enfrente. Nosotros debemos de predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y más viendo cómo el mundo está corriendo hacia la perdición, cómo el mundo va por ese camino ancho hacia la perdición de su alma. Debemos comprometernos nosotros, hermanos, en predicar el Evangelio. A pesar de toda la idolatría que había en aquel lugar, Elías creyó que su Dios estaba vivo. Vive Jehová, Dios de Israel. Acab, Jezabel y el resto del pueblo estaban viviendo como si Jehová hubiera muerto. Dios estaba fuera de su adoración. Esto de entregarse a un ídolo sin vida indicaba que Dios estaba muerto para ellos. Ahora vemos cómo Elías llega y enfrenta al rey Acab, a Jezabel, convencido, con toda confianza, una confianza inquebrantable de que Dios estaba vivo. ¿Cómo somos nosotros, hermanos? El Dios de Elías vive. Nuestro Dios vive. Debemos demostrarlo también, como Elías lo demostró. La certeza que Dios vivía fue lo que llevó a profetizar que por 3 años no llovería. Esto se llama creer en el poder de Dios. Esto es una confianza absoluta en que Dios todo lo puede. Así debe ser nuestra vida. Una vida que muestra al mundo que Dios vive, que Dios está vivo. Nuestra predicación con el buen ejemplo, con nuestra vida honrando a nuestro Dios, glorificando a Dios, adorando a nuestro Dios. Ahí anunciamos nosotros que Jehová, Dios vive. Elías se puso delante de Acab porque había recibido una palabra de Dios para este perverso rey. No dice la Biblia, ¿verdad? Vino palabra de Jehová a Elías, como en otros textos dice, siempre así, vino palabra de Jehová. Sin embargo, por esa comunión que había entre Elías y Dios, en algún momento fue revelado ese mensaje a Elías, y así lo comunicó. No hay nada más poderoso, hermano, que vivir amando y confiando en las promesas de Dios. Dios nos ha prometido a nosotros una vida eterna al final de los tiempos, una vida al lado de nuestro Dios, pero también nos ha prometido que Él estará con nosotros en cada momento de nuestra vida, si hacemos su voluntad, si predicamos el Evangelio, si enseñamos esto que nosotros hemos recibido a través del Evangelio. Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice, si hacemos lo que Él nos manda. Elías confió en las promesas de Dios y con valentía, con confianza, fue y enfrentó a este rey malvado y perverso. Y después se enfrentó a los profetas de Baal y arrasó con ellos. Sigamos, hermanos, la convicción de estos hombres de la fe. Esos hombres que confiaron en las promesas de Dios. Dice Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, 20 y 21 dice: tampoco dudó
por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Estos hombres, grandes hombres de la fe, hermanos, eran hombres comunes y corrientes como nosotros, pero con una confianza, con una fe grande en Dios. Esa fe que nosotros debemos tener también. Que las promesas que Dios hace, Dios las cumple. Imitemos a Elías con esa confianza inquebrantable. Que fue un hombre como nosotros, ¿verdad? Pero que confió en Dios. Como nosotros también confiamos en Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Elías despertó un avispero cuando dijo a Acab que no llovería por 3 años. ¿Sabe usted lo que significa, hermanos, despertar un avispero? Una vez estábamos en el campo, estábamos arreando unas vacas y me tocó pasar por abajo de un mezquite donde había un panal de avispas, un avispero. Y cuando paso por ese avispero, se mueve el árbol, paso por abajo del árbol, se mueven las ramas y todas las avispas empezaron a atacarme. Yo creo que unos más de 100 piquetes de avispas en mi espalda principalmente porque me cubrí. Y salí corriendo y salí llorando del dolor. Así Elías dice, despertó un avispero. Todas las avispas cuando las mueven se agitan, se ponen nerviosas y empiezan a atacar. Algo similar pasó en aquel tiempo cuando Elías dijo eso a Acab, ¿verdad? Se enfurecieron tanto. Estaban adorando a un Dios falso, un Dios que no tenía poder. Y Elías llega y le dice que Jehová está vivo y no va a llover. ¿Cómo se sentiría usted si si usted fuera acá y llegara Elías a decirle eso? Se iba a enfurecer, ¿verdad? Terrible. Pero Elías no tuvo miedo. Vivió por fe en el Dios de los cielos contra un pueblo que había puesto su confianza en una falsa religión, en falsos dioses. El coraje y la valentía de Elías nos conduce a preguntarnos cuánto de nosotros tendremos algo de coraje, de su coraje y de su fe. Ese es el ejemplo, hermanos, que tenemos de Elías. Cómo salió de un pueblito, de Tisbe, Elías Tisbita, y a enfrentar a un rey muy poderoso y malo. En un pueblo, en una ciudad que adoraba a los ídolos, que habían hecho un lado al Dios verdadero. Aquí empezamos, hermanos, esta introducción a esta serie de Elías. En los próximos estudios vamos a ver cómo Elías fue alimentado por cuervos cuando llegó esta sequía. Y todos esos sucesos más adelante, sucesos maravillosos que pasaron. Cómo Elías enfrentó a los profetas de Baal. Cosas grandes pasaron, hermanos, y han quedado escritas como nuestro ejemplo. Gracias, hermanos, por su atención y que Dios les bendiga. Gracias. Recording stopped.